¿Qué tal, chicos y chicas? En esta ocasión vamos a hablar de un caso que adaptamos de un examen de selección que se hace en España. Y lo vamos a explicar porque suele ser el coco de muchas personas. Vamos a hablar de sensibilidad y especificidad. Este también tiene un contextillo ahí de un caso clínico seriado y dice que revisamos el caso de una mujer de 42 años de edad que tiene una amenorrea de 12 semanas de evolución. Ok. Y luego que esta paciente se hizo una prueba de embarazo de reciente introducción y le salió positiva. O sea, aparentemente está embarazada. Y luego nos dicen, usted aborda a la paciente con una prueba inmunológica de embarazo. Ok, sospechaste de esa prueba que se hizo ella previamente. Le hiciste un perfil hormonal compuesto y estudios de imagen ultrasonográfica. Dice que se descartó la gestación, pero se confirmó una amenorrea secundaria. Y nos dicen, sobre el resultado de la primera prueba de embarazo, se puede concluir que dio un falso positivo, un falso negativo, un verdadero positivo y un verdadero negativo. Para encontrar la respuesta de esta pregunta, necesitamos hacer el clásico cuadrito de 2×2. Analizándolo con este cuadrito es mucho más fácil, no solamente para determinar qué es un falso positivo y esas cosas, sino también para las siguientes preguntas que vamos a ver. Este cuadrito funciona así. Tú tienes una prueba, ¿no? Un estudio que le haces a tu paciente. Expresado en variables dicotómicas, es decir, o 1, o 2, o sí, o no, negativo, positivo, las pruebas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y esas pruebas las usamos para definir si un paciente tiene o no cierta condición. No necesariamente una enfermedad. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un embarazo. El embarazo sí causa un montón de cosas, pero no se considera una enfermedad. Son una serie de cambios fisiológicos. Entonces, esa condición puede estar presente o ausente. En otras palabras, ¿tiene la enfermedad? No tiene la enfermedad. ¿Cursa con una gestación? No está embarazada. Y este cuadrito lo empezamos a llenar así. Si tú tienes una persona con la condición cuyo examen salió positivo, entonces a eso le decimos un verdadero positivo. Si una persona no tiene la condición y el examen efectivamente sale negativo, entonces a ese le decimos verdadero negativo. En medicina, las pruebas que más me sirven son efectivamente las que me detectan pacientes que sí tienen la enfermedad o las que me detectan pacientes que no tienen la enfermedad. Entonces yo procuro buscar pruebas para aplicarles a mis pacientes que se enfoquen en esto, o en detectarme verdaderos positivos, o en decirme si mi estudio sale negativo, que realmente no tenga una enfermedad. En otras palabras, que una prueba me detecte un verdadero positivo o un verdadero negativo vale muchísimo para mí. Es lo que quiero en una prueba que haga. Ahora, si yo a mi paciente le hago una prueba que me sale positiva, pero el paciente nunca tuvo la enfermedad, entonces a eso le decimos un falso positivo. Y esto es gravísimo, porque si yo tomo decisiones con base a un resultado que me salió positivo, pero el paciente realmente nunca tenía la enfermedad, a lo mejor hago gastar a mi paciente en medicamentos, en más exámenes, se va a mortificar, va a tomar medidas preventivas que a lo mejor nunca fueron necesarias. Y de la misma manera, el hecho de que yo tenga una prueba negativa, pero que mi paciente sí tenga la enfermedad y no se lo detecte gracias a que yo tuve un falso negativo, es igual de grave. Imagínate que tienes una persona que se embaraza, pero la prueba le sale negativa. O sea, la señora sí estaba embarazada, nunca pudiste detectarlo, nunca le das las recomendaciones adecuadas y a lo mejor esa señora, no sé, se sigue tomando alcohol o haciendo cosas que no debería de hacer. La lleva de perder la gestación y, por supuesto, el producto. En el caso de nuestra paciente, le dijeron, ok, esta prueba que recién acaba de salir en el mercado te salió positiva. Según tú, estás embarazada. Sin embargo, tú dudaste de la prueba e hiciste más análisis. Y resultó ser que una prueba inmunológica, un estudio de imagen y demás estudios complementarios te dijeron, ¿sabes qué? La paciente no está embarazada, no está menstruando por una causa secundaria, pero embarazo definitivamente no es. Entonces, si la prueba salió positiva, pero la condición está ausente, la paciente tuvo un falso positivo. La respuesta correcta es la A. Vamos a la segunda. Usted revisa el estudio de validación de la prueba de embarazo que usó la paciente y nos dicen que en ese estudio se incluyeron 500 mujeres, de las cuales 100 tenían embarazos confirmados, 400 no estaban embarazadas. La prueba ahora fue capaz de detectar la gestación en 80 pacientes, pero no en el resto de las embarazadas, ¿ok? Asimismo, la prueba detectó 200 casos como falsos positivos. Y ahora nos piden que calculemos la sensibilidad y la especificidad de la prueba y nos dan esas 4 opciones.
Pareciera súper intimidante esta pregunta, pero te prometo que es bien sencillo. Hay una lógica que se guarda en detectar la sensibilidad y especificidad. Vamos a poner este cuadrito aquí a un lado porque nos va a servir también para hacer este cálculo. Para sacar la sensibilidad, nosotros vamos a utilizar solamente los datos que podamos representar en esta columna de aquí. Es decir, en los datos que sean verdaderos positivos y en los que sean falsos negativos. La especificidad la vamos a detectar con esta columna de acá, utilizando los datos que podamos representar como falsos positivos y verdaderos negativos. Ambos se reportan en porcentajes. Y en un mundo ideal, una prueba perfecta tendría tanto 100% de sensibilidad como de especificidad. Entonces, entre más alta una y más alta la otra, mucho mejor rendimiento va a tener esa prueba. Para yo poder tener una prueba con una sensibilidad muy alta, necesito que esa prueba me detecte muchos verdaderos positivos, pero pocos falsos negativos. Por el otro lado, para yo tener una prueba con mucha especificidad, necesito que la prueba sea buenísima para detectar muchos verdaderos negativos y que no me meta tantos falsos positivos. Para sacar la sensibilidad, lo único que tenemos que hacer es dividir los verdaderos positivos entre todos los pacientes que en ese estudio se hayan identificado con la enfermedad, o sea, la suma de los verdaderos positivos con los falsos negativos. Ahora tengo que buscar en el caso clínico cuáles son estos datos para poder llenar efectivamente este cuadrito de aquí con números. En el caso clínico nos habían dicho que todos los pacientes que se metieron al estudio de validación de esta disque prueba de embarazo eran 500. Entonces mi N, mi muestra completa, es de 500 personas. De estos 500 me dijeron que habían 100 personas embarazadas y 400 que no lo estaban. Ahora, de estos 100 me dicen que la prueba solamente fue positiva o fue capaz de detectar 80 casos. Entonces, vamos a decir que tuvimos 80 que son los verdaderos positivos. Y nos dice el caso que al resto no las alcanzó a detectar la prueba. O sea que salieron negativas 20 pruebas de esas 100 embarazadas. Sí me detectó 80, no me detectó 20. Tuve 20 verdaderos positivos y 20 falsos negativos. Vamos entonces a sustituir nuestra fórmula. A los verdaderos positivos les vamos a poner aquí 80 y si sumamos los verdaderos positivos con los falsos negativos, tenemos que tener en total el número que ya nos habían reportado como personas con la condición presente, o sea, 100 pacientes embarazadas. Como lo quieras poner, el 20 más el 80 o directamente ponemos ya el 100. Si nosotros dividimos 80 entre 100, el resultado va a ser 0.8. Pero como yo quiero este valor de sensibilidad expresado en porcentaje, pues lo multiplico por 100. Eso significa que la sensibilidad de esta prueba ficticia es del 80%. De la misma manera vamos a determinar la especificidad. La fórmula para la especificidad va a ser que nosotros dividamos el número de verdaderos negativos entre el número total de personas que hayan tenido falsos positivos y los verdaderos negativos. En otras palabras, toda la población que nos hayan dicho, ¿sabes qué? La condición que estoy estudiando está ausente. Y habíamos establecido que en este estudio ficticio hay 400 personas que no cursaban con gestación. Entonces la fórmula queda verdaderos negativos entre los falsos positivos más los verdaderos negativos. En el caso clínico nos están diciendo que de esos 400, la prueba detectó 200 casos como falsos positivos. O sea, 200 casos estaban con la condición ausente y sin embargo la prueba salió positiva. Ahora, no me dan más datos, sin embargo me dijeron ya cuánto había sido el total de casos no embarazados. Por conclusión, este número de acá me tiene que dar a fuerzas la cantidad que le falte a esta para llegar a esta de acá. Dicho de otra forma, el número que se detectaría como verdaderos negativos también es 200. Si sustituimos la fórmula, entonces tenemos 200 casos considerados como verdaderos negativos entre 200 casos que tenía como falsos positivos más los 200 casos que ya hablé hace rato. O lo que es lo mismo, poner el 400 que desde acá ya habíamos encontrado. Que recuerda, era el número de casos de personas con embarazos ausentes. Si divido 200 entre 400, el resultado va a ser 0.5.
Y como lo quiero expresar en porcentaje, lo multiplico por 100. Por lo cual llegamos a la conclusión de que esta prueba tiene una especificidad de apenas el 50%. La última dice, con los datos expuestos, ¿qué variables de evaluación de los resultados, positivos y negativos, se pueden determinar además de la sensibilidad y especificidad que justamente aprendimos ahorita cómo calcularla? Y nos ponen A, reducción de riesgo relativo y absoluto. B, valor predictivo negativo y positivo. C, índice de homogeneidad y restricción de muestra. Esa definitivamente no es. Y la D, incremento de riesgo relativo y absoluto. En esta última también podemos hacer un proceso de descarte como lo hemos estado entrenando en los casos previos, solamente que, pues, como todo, ¿no? Hay que saber de qué están hablando. Aquí las que yo puedo descartar luego es la A y la D, porque me hablan de riesgos relativos y absolutos. Ambas son medidas que yo puedo evaluar con base a, no sé, un medicamento, a lo mejor una postura de dieta o ejercicio o un factor de riesgo en donde yo intervenga y compare por lo menos un par de grupos. Un grupo en donde haya hecho una intervención y un grupo control en donde no haya hecho la intervención. Esos riesgos absolutos y relativos representan comparaciones entre los dos grupos, pero no sirven para evaluar una prueba y mucho menos con los datos que ya tengo. Entonces se descarta. De lo que sí puedo hablar es del valor predictivo positivo y del valor predictivo negativo. Si te acuerdas, hace ratito, si yo correlacionaba estos dos, podía hablar de sensibilidad. Y si correlacionaba estos dos, podía hablar de especificidad. Bueno, pues ahora si correlaciono los valores en las filas, por ejemplo, en estas donde está el positivo, yo puedo hablar de valor predictivo positivo, y en estas donde está el negativo, puedo hablar del valor predictivo negativo. La verdad es que desarrollar estos dos valores, que son importantísimos a la hora de la interpretación de ciertos estudios, amerita un video completamente nuevo y probablemente lo hagamos. Sin embargo, también considera que la fórmula para determinar este chico y este chico son divisiones. El número que nos va a quedar arriba, así como lo pudiste ver en sensibilidad y especificidad, es el que en este esquemita tenga la carita feliz. Entonces, para encontrar el valor predictivo positivo, dividimos los verdaderos positivos entre todos los casos que se hayan reportado positivos, o sea, la suma de estos de aquí más estos de acá. Y para sacar el valor predictivo negativo, el número que te va a quedar arriba en la división es el que se ha representado, aquí otra vez está, mi carita feliz, por los verdaderos negativos. Lo que nos queda abajo sería la suma de los falsos negativos con los verdaderos negativos. Entonces fíjate muy bien, si yo quiero sacar valor predictivo positivo, en todos lados tengo que tener los valores que dieron positivo. Si yo quiero sacar valor predictivo negativo, entonces necesito en mi ecuación todos los datos que se hayan representado como negativos, falsos o verdaderos negativos, pero negativos a final de cuentas. Hasta aquí el caso del día de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, considera darle like al video, suscribirte al canal y prender las notificaciones para que estés al pendiente de los casos que vamos a subir más adelante. Como siempre, no olvides dejar las sugerencias de los siguientes casos que te gustaría ver en la parte de comentarios y agrégame a mis redes sociales para que tengas acceso a más material complementario.